la media. Le cuesta trabajo poner atención al niño, le cuesta trabajo comprender. ¿Qué tal? Buen día. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alfonso Castro y estoy en Escuela para Padres, donde hablamos de temas de consulta fuera de la consulta. ¿Qué creen? Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, pues no sé, muchísima gente tiene ideas tergiversadas de lo que es la discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Para empezar, déjenme decirles que hace muchísimo tiempo, pues ya ven que ya tengo tiempo en este camino, yo batallaba muchísimo para hacer un diagnóstico de la discapacidad intelectual, porque consideraba que el pacientito con discapacidad intelectual era muy notorio, tenía rasgos físicos, se le notaba mucho, no aprendía nada, no tenía muchas inteligencias. Gran error de mi parte. Afortunadamente siempre he vivido rodeado y acompañado de muchísima gente capaz, abusada y avesada, y que me ha ayudado y me ha llevado de la mano y me decían neuropsicólogos, psicólogos, pedagogos: oye, Alfonso, este pacientito reúne ciertos criterios de discapacidad intelectual. ¿Cómo crees que tiene discapacidad intelectual si no se le nota? Entonces ya me decían el perfil que reunía. Y fui aprendiendo lo que a muchos de mis alumnos durante 36 años que estuve con alumnos de licenciatura de psicología y de medicina, les molestaba que dijera. Les decía: muchos de los que estamos aquí probablemente tenemos cierto rasgo de discapacidad intelectual. O muchas personas andamos navegando con banderita de normales y nadie nos ha cachado, ¿verdad? Tenemos mucho rasgo de discapacidad intelectual. Mucha gente. Pero por eso he pensado, he ideado armar una nueva trilogía, esta vez, de discapacidad intelectual. El día de hoy hablaré exclusivamente de lo que es la discapacidad. El próximo será sobre los niveles de la discapacidad. Y el último, algo muy importante, cuando nos resbalamos y nos damos cuenta de que probablemente estamos fallando un poquitito y tenemos cierto tipo de discapacidad. Dis es un prefijo que habla de disgracia, ¿sí? Ustedes han oído que dislexia, dislalia, disgrafia, disortografía, dislogografía, no sé qué tantas cosas de disfasias y demás cosas. Ese prefijo nos habla de discapacidad, o sea, un niño que no tiene la capacidad suficiente para. Desde el siglo pasado se consideraba, era una connotación muy marcada y que no nos gustaba a mucha gente que nos hemos dedicado a eso, que se les etiquetaba como retrasados mentales. Y definitivamente no. Una persona con discapacidad intelectual tiene algunas inteligencias y es capaz en otras cosas. Tampoco es minusválido, porque eso significa que vale menos. No, definitivamente, claro que no. Es una connotación que critico y repruebo desde siempre. Entonces, ¿qué es la discapacidad intelectual? En este siglo se han hecho nuevas aseveraciones y definitivamente una de ellas a partir del 2001-2005 con Doll o con Ingalls, ustedes lo pueden investigar, donde dice: es una incompetencia social debido a una capacidad por debajo de lo normal. Incompetencia social debido a una capacidad por debajo de lo normal. Sí tiene cierta capacidad, pero por debajo de lo normal. Detectada en el periodo evolutivo y totalmente irreversible. No hay vuelta para atrás. Yo no puedo decir que un niño tuvo discapacidad intelectual en la primaria, pero ya se le quitó. Es irreversible. Por lo tanto, hay 3 cosas que se consideran básicas para el diagnóstico. ¿Sí? Requiere de coexistencia, dice, de 3 criterios relacionados. ¿Cuáles son esos criterios? Para más o menos ir viendo, caray,
Mi hijo tiene ciertas características así. Vamos a checarlo, vamos a ver que lo revisen. Una es un funcionamiento intelectual muy inferior a lo que es la media, como les decía. Un existencia y funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media. Le cuesta trabajo poner atención al niño, le cuesta trabajo comprender, le cuesta trabajo memorizar, le cuesta trabajo hablar, le cuesta trabajo aguas. Ahí viene muy importante la palabra, la subjetividad. Le cuesta trabajo la parte de la abstracción. Sí, yo sé, maestra, que Miguel Hidalgo tocó la campana y tan, pero que él nos hable de la independencia, que él pueda ser capaz de la libertad. Qué tristeza. Recordé tantos alumnos míos que les decía yo, hazme un ensayo, alumnos de licenciatura, ¿qué es? Y creo que lo he mencionado en otros de los videos, ¿verdad? Y no pasaba de que viva México, mueran los gachupines y que es un cura, tocó la campana en Dolores Hidalgo, se lo aprendes de machete. Pero mucho tiene que ver también la parte muy significativa de la educación de cómo se le dio. Entonces, uno, funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media. Dos, la presencia de dos o más habilidades adaptativas. Le cuesta trabajo el sentido común. Le cuesta trabajo la situación de adaptación. ¿Sí? Muchísima gente, caray, se nubló, hay relámpagos. Bueno, llevo el impermeable, llevo el paraguas. Ese proceso les cuesta trabajo. ¿Sí? El proceso de adaptación en muchos problemas. Y la tercera, algo muy importante, se manifiesta antes de los 18 años. No puede tener un golpe, un accidente cerebrovascular y quedó con discapacidad intelectual. No, ese es otro rollo, muy importante. La discapacidad intelectual se clasifica, ¿sí?, desde leve, moderado, severo, profundo, de custodia, que vamos a ver en el siguiente capítulo, lo voy a explicar muy bien. ¿Cómo identifico la discapacidad intelectual aparte de identificar esos perfiles? Tengo que ver la causa, ¿sí? Hay diferentes formas de clasificarlo. Se le llama diagnóstico etiológico, que fue lo que lo causó. Diagnóstico psicométrico, cómo anda su cociente intelectual. Dije cociente intelectual, porque frecuentemente decimos coeficiente intelectual, y la verdadera palabra es cociente intelectual. La parte adaptativa, si tiene o no problemas para adaptarse, y la parte estructural, ¿sí? Le cuesta trabajo el análisis, síntesis, la abstracción, todo ese tipo de cosas. Entonces, algo muy importante. Ciertamente hay niños que nacen ya con algún problema, como dificultades en la formación de las capas del cerebro, malformaciones en las estructuras del cráneo, volumen de más, macroencefalia, microencefalia, hidrocefalia, atraso en el desarrollo cerebeloso, problemas en la médula, disminución de la cantidad de neuronas, sobre todo la tercera capa de la corteza, agenesia, o sea, la falta de alguna parte del cerebro, disminución de las circunvoluciones o sesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para cerrar, hablaré de las condiciones con las que trabaja un niño con discapacidad intelectual, para que a través de la cual nos vamos a dar cuenta, un psicólogo, una mamá y sobre todo un maestro. Tiene un ritmo de aprendizaje diferente, es más lento para aprender. 2. Su forma para aprender también es diferente. A pesar de que es lento, se lo tengo que explicar con peras y manzanas. No es cosa de que las 5 vocales son A, E, I, O, U. ¿Hay algún problema? Y el niño no. Tenemos que decirle A de árbol, ¿sí? ¿Sí? E de elefante y la imagen además, ¿sí? Hacer una adecuación curricular. 3, nivel que traen desde antes. Por ejemplo, es muy importante, si hizo un mal preescolar, pues probablemente también le vaya mal así, o le va a costar más trabajo la primaria y va para el real. Motivación e interés que le ponga tanto el niño como la familia y en la escuela.
participación en el aprendizaje y las capacidades cognitivas que tiene, de acuerdo a lo que le dije, de atención, percepción, memoria, aprendizaje y lenguaje. Entonces, es difícil identificar la discapacidad intelectual. Aguas, mucha gente que está ahí a tu lado, que conoces, que está muy cerca de nosotros, lo tiene y podemos ayudarle, ¿sí? Les mando un gran abrazo y no te pierdas, ¿eh? El segundo parte de la trilogía van a ser los niveles de discapacidad intelectual. Y la tercera va a ser, aguas, cómo vamos adquiriendo esa capacidad hasta lograr la madurez. Un gran abrazo. No olvides esa gran responsabilidad que tienes en tu vida, sacar adelante a tus hijos. Ojalá que estén en buenas manos. Hasta luego.